queridos, es muy importante el asunto de las tareas previas siempre que nos reunimos y básicamente las tareas que se espera que hayamos realizado para estar aquí es leer el documento Bases de Hacer Discípulos que están en las páginas 2, 4 y 6 de este manual, del manual que ustedes recibieron para la consulta. Por otro lado, cada equipo debería marcar una reunión de seguimiento para conversar más sobre cómo cada miembro del equipo puede avanzar en el discipulado personal. Esto es muy enriquecedor y nos permite realmente avanzar, realmente poner en práctica, ¿no? Algo opcional dentro de estas tareas previas es leer los niveles de hacer discípulos de los super micro a los super macro, y esto aparece en las páginas del 9, de la 9 a la 12 del manual que que ustedes han recibido para esta consulta. ¿Ok? Entonces, básicamente de eso se trata este tiempo de consulta. Creo que estamos preparados. De nuevo, reitero la bienvenida a cada uno de los pastores y los equipos que están uniéndose hoy. Y bueno, vamos entonces a tener toda una programación desde este momento hasta las 12 del mediodía. Así que pido que ustedes, espero que ustedes hayan apartado todo ese tiempo, ¿ok? Hasta las 12 del mediodía vamos a tener dos breves intervalos, dos breves recesos de 5 minutos para levantarnos, para ir al baño, para buscar café. Si se nos acabó el café, a mí particularmente ya se me acabó el café. Entonces, pues de esa manera aprovecharíamos los intervalos. Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestro primer tema, que es bases en hacer discípulos. Bases en hacer discípulos, y esto lo va a presentar nuestro hermano Eleazar, que es de la Iglesia Bautista, de la Convención Bautista de Venezuela. Él impulsa Discípula Acción, que ha tenido frutos extraordinarios en esto que estamos impulsando de ser y hacer discípulos. Así que con ustedes, nuestro hermano Eleazar. Gracias, Álvaro, y saludo a todos los hermanos, todos los pastores, todos los líderes que estamos aquí juntos para seguir aprendiendo acerca de el discipulado y juntos uniendo toda nuestra fuerza y nuestro esfuerzo para crear un movimiento de discipulado en la iglesia local, en nuestras organizaciones, en todo lo que es la iglesia del Señor. Este tiempo vamos a tener en las bases de hacer discípulos. Hay 3 puntos importantes que se van a destacar en el día de hoy, que vamos a tocar, que es elementos esenciales en hacer discípulos, capacitación en hacer discípulos y asesoría para discipuladores. Esos son los 3 temas que vamos a desarrollar en este momento. Y yo voy a estar encargado de presentarles el número 1, que es elementos esenciales en hacer discípulos. Que nosotros entendamos cuáles son esos elementos esenciales para hacer discípulos nosotros. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Quiero ver si pueden ver la pantalla. Perfectamente. Y por cierto, quería decirles que en la página 3 del manual ya entonces está el contenido de lo que Eleazar va a compartir, así que pueden abrir su manual en la página 3. O página 2. Sí, en la página 3 o 2. Cualquier corrección hacen en relación a la numeración. Pero está allí, yo tengo también en la página 2, elementos esenciales en hacer discípulos.
Y hay 4 elementos que vamos a compartir. El primero es centrado en Cristo, centrado en Cristo. Encuentros divinos. La parte de la vida devocional, la palabra hebrea que se usa para referirse a M aquí es Hineni, M aquí, cuando en el llamamiento de Moisés, en el llamamiento de Isaías, que nosotros conocemos en Isaías capítulo 6, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esa palabra Hineni es muy importante y es muy importante en nuestra vida devocional, porque vamos a decirle al Señor, aquí estoy, para estar en ese tiempo especial con Dios, como podíamos decir, cara a cara con Dios, como lo hizo Moisés. La otra parte, encuentros divinos, oyendo a Dios durante todo el día, porque no es solamente comenzar el día con Dios, sino comenzar el día con Dios, pasar el día con Dios, terminar el día con Dios. Y entonces, así como Jesús dijo, todo lo que hago es lo que veo hacer del Padre, y esa dependencia y conexión todo el tiempo, todo el día con nuestro Dios. Enfocado en su llamado, podado, como nos relata Juan capítulo 15, permaneciendo en el Señor. Permaneciendo en el Señor, teniendo en cuenta lo que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces el primer elemento esencial es ser un discípulo centrado en Cristo, tener una vida centrada en Cristo. El segundo elemento son las disciplinas básicas de un buen discípulo. Sabemos que la misma palabra disciplina viene de la misma raíz de discípulo. Y para eso, entonces, tenemos para esa disciplina, tenemos una hoja de ayuda, una herramienta que está también está en la página 10. Y ustedes pueden ir a la página 10 de su manual y ahí pueden tener las herramientas de las disciplinas básicas de un buen discípulo, que es la comunión. Bueno, la palabra, creo que la invertí allí, la comunión, la oración y adoración, el evangelismo y la vida simple y tener un discipulador o mentor. Si usted va a la página número 10 de su manual, puede hacerlo. Entonces podemos ver por lo menos la primera de cada uno. Dice aunque está allí, la número 2, voy a comenzar con la número 2, que es la palabra. Dice, en esa herramienta, nosotros podemos entonces calificarnos de 1 a 10 de cómo nosotros estamos en cada una de esas áreas. Por ejemplo, en la palabra, primero dice, yo recibo ánimo y dirección a través de mi tiempo personal con la palabra en mi tiempo devocional. Entonces nosotros nos calificamos allí cómo está esa parte de nuestro tiempo con la palabra. Usted puede estar allí tiene la página allí en el apéndice, en la número 10. Entonces, en la número 2, la comunión. Y la primera pregunta dice, ¿estoy involucrado significativamente en la vida de otros miembros de la iglesia fuera de las reuniones o de los cultos? Entonces, esa es la parte de la comunión. La parte de la oración y la adoración. Yo me asocio con Dios orando y viendo la respuesta a esas oraciones.
Yo llevo mis actividades, encuentros y reuniones a Dios y escucho su ánimo y dirección con respecto a lo que debo hacer y hablar. En la parte del evangelismo o el testimonio, yo comparto el evangelio o el testimonio con otras personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo puedo calificarme allí en qué acción tengo allí en qué nivel estoy? En la vida simple, yo me deshago de responsabilidades, posesiones y gastos que son necesarios para dedicar más de mi tiempo a buscar el reino de Dios, como por ejemplo en las actividades indicadas arriba. Y en la parte de el relacionamiento con un discipulador o mentor, me preparo bien para mis encuentros con mi discipulador o mentor. En los elementos básicos de ser un discipulador, entonces tiene que ver con esas disciplinas básicas de un buen discípulo. Y nosotros tenemos que ver cómo estamos nosotros en esa disciplina, en la disciplina de la palabra, de la comunión, de la oración, del evangelismo, del testimonio, de la vida simple o de nuestra religión o de tener un discipulador. La número 3 sería encuentros fructíferos con su discipulador o mentor. También pueden ver el apéndice en la página, en el apéndice 3 con 19, están ahí 19 claves en el apéndice 3. Entonces, ¿cuáles son cómo podemos ver esos encuentros fructíferos con nuestro discipulador mentor? Bueno, hay elementos esenciales para eso. Primero, una buena preparación un día antes, no llegar así sin habernos preparado. Siempre estamos acostumbrados a las tareas previas también y nuestra oración para nosotros estar preparados para esos encuentros fructíferos. Buenas anotaciones, tomando en cuenta lo que estamos hablando a nuestras vidas, el toque del espíritu, todo lo que llama nuestra atención, los próximos pasos que vamos a seguir en nuestra siguiente reunión. Esos son importantes para tener un encuentro fructífero con el discipulador o mentor. Buen seguimiento el mismo día o en los días siguientes, después de haber tenido un buen encuentro, un buen tiempo con el discipulador. Entonces no podemos cerrar todo y olvidarnos todo, dejar todo allí, sino que tenemos que tener un seguimiento, ver inmediatamente en el mismo día, los siguientes días, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios nos ha mostrado y cómo nosotros poder continuar. Entonces, esos elementos son importantes para tener un buen encuentro con el discipulador o mentor. También hay unas claves para ser un buen discipulador o mentor. Y ahí hay 5 claves. La primera, todos los temas ya indicados arriba, es ser una persona centrada, un discípulo centrado en Cristo, tener nuestras disciplinas básicas y nuestros encuentros fructíferos con el mentor o discipulador. Pero número 2, bueno, tener un buen discipulador o mentor. Porque para nosotros poder continuar creciendo juntos y en esa parte de la obra de Dios en nuestra vida, de nuestro carácter y del ministerio. Participar de un buen grupo de discípulos, aprendiendo el modelo de reproducir. Participar en un buen grupo de discípulos, también esa parte de poder aprender juntos con otros y poder multiplicar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Número va a ser una persona saludable, restaurado y en plena restauración. Recuerden que el discipulado es un proceso de transformación y cada día debe ir viéndose eso en nuestra vida. Y esa transformación de nuestro carácter, en esa transformación nos ayuda esa parte de poder superar toda
las situaciones que nosotros vivimos en el pasado, el desprendimiento de toda nuestra vida pasada y el poder estar sanos emocionalmente, espiritualmente y en todos los sentidos para poder nosotros enseñar a otros y seguir aprendiendo. Y la número 5, oír, amar, amar. Entonces, oír a Dios, estar preparado para oír a Dios, porque eso es la base esencial para nosotros seguir creciendo y enseñar a otros. Oír el corazón oír nuestro propio corazón, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que es cómo nos sentimos, que estamos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cuáles son esas inquietudes que estamos teniendo. Oír el corazón de otra persona, oír el corazón de los demás y especialmente en nuestro grupo que nosotros estamos participando. Amar, recuerden, amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos a nosotros mismos y amar a las demás personas queriendo lo mejor para ellos. Más detalles sobre esas claves de un buen discipulador van a estar están en el manual, en el apéndice número 4. Entonces, esos son los elementos esenciales en hacer discípulos, elementos esenciales para ser discípulo y también para ser un buen discipulador y mentor. ¿Ok? Una vida centrada en Cristo, como lo dijimos ya al principio, unas disciplinas básicas, nuestras disciplinas espirituales, ser un discípulo disciplinado, tener encuentros fructíferos con nuestro mentor o discipulador y algunos aspectos clave para ser un buen discipulador y mentor. Esos son los elementos esenciales en hacer discípulo. Y usted debe pensar en cómo, o sea, vamos a ver qué está hablando Dios a tu vida sobre esta parte de los elementos de hacer discípulos. Nosotros queremos tener que en este momento tú tengas unos 2 minutos para pensar qué está hablando Dios a tu vida. ¿Qué llama tu atención? ¿Qué llama tu atención? Y cuando uno piensa en qué llama su atención, siempre asocia con un texto de la Biblia relacionado sobre eso. ¿Y qué harás en base a eso que Dios está hablando a tu vida? Entonces, esas son 2 preguntas que queremos tener 2 minutos para que podamos pensar en estas 2 preguntas. Luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y también vamos a compartir sobre esas 2 preguntas en los grupos pequeños que vamos a participar. Quiero recordar la pregunta. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué llama tu atención? Esa es la primera pregunta. En la página 3. ¿Qué está hablando Dios? En la página 3 tú puedes allí escribir también tu respuesta. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué llama tu atención sobre esta parte de los elementos esenciales de un buen, en hacer discípulos? Y la segunda pregunta es, una vez que tú puedas escribir, que tú puedas pensar y que tú puedas percibir qué está hablando Dios a tu vida y qué llama tu atención, entonces viene tu respuesta. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué piensas hacer en relación a eso que Dios te está hablando? ¿Qué harás con base a eso? Entonces vamos a tener 2 minutos para nosotros poder escribir nuestras respuestas sobre eso.
Esta es la página 3, donde tiene esas dos preguntas. Espero que tú tienes el manual. Si no tienes el manual, yo pido para Mauricio colocar el link o la conexión para que hagas el download del manual. Probablemente, no sé si en el chat aquí del encuentro de Zoom o si sería en el WhatsApp, mas todos necesitamos de ese manual. Muy bien, una vez que hemos tomado este tiempo para escribir qué nos está hablando Dios, qué haremos en base a eso que el Señor nos está hablando, vamos ahora mismo a un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a hacer esto y bueno, voy a pedir que escriban sus preguntas. Si esto de esto que nos ha compartido nuestro hermano Eleazar Bermúdez acerca de los elementos esenciales en hacer discípulos, si tienes alguna pregunta puedes escribirla aquí mismo en el chat y pues tanto Eleazar como nuestro hermano David estarán dando algunas respuestas a esas preguntas. Entonces, esperamos sus preguntas para iniciar este tiempo. Un pedido personal. Si tienes dificultad de conexión, es necesario mantener tu vídeo cerrado. Pero si no tienes dificultad de conexión, por favor, abre tu vídeo. Nos ayuda tremendamente sentirnos conectados cuando podemos ver unos a los otros. En cuanto que algunas preguntas están llegando para el chat, deja yo comentar el primer asunto que Eleazar levantó sobre ser centrado en Cristo y el asunto de nuestra vida devocional. Hace aproximadamente 3 años que mi vida devocional cambió. Por décadas y décadas, mi vida devocional tiene sido baseado en estudio bíblico. Hace más o menos 3 años cambió para ser baseado en encuentros con Jesús. Para algunos que están absolutamente comprometidos con las escrituras, pueden decir, eso es herético, no tener vida devocional basada en la Biblia. Pero el propio Jesús dijo en Juan capítulo 5 que ustedes escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, mi vida devocional fue transformado cuando pasó a ser centrado en Cristo. Y quiero te animar a hacer preguntas para Jesús.
La primera pregunta que podrías hacer, anote esta pregunta. ¿Cómo estás, Jesús? Normalmente cuando yo veo a alguien que no tengo visto por algunos días o semanas o meses, yo pregunto, ¿cómo estás? Eso es normal tratando de otra persona. Pero nosotros no consideramos Jesús o Padre o Espíritu Santo como personas. Y nunca los tratamos como personas y no hacemos las preguntas básicas. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cómo estás, Jesús? Yo cambio la letra en mi laptop porque yo hago mi devocional en mi laptop para rojo, para que lo que Dios dice para mí quede en rojo. Y muchas veces Él dice, muchas gracias por preguntar. Hace tiempo que no preguntas. Yo estoy muy bien, nunca estuve mejor. Y hay un poco de chiste en la respuesta de Dios para mí. Dios tiene un sentido de humor. Y a veces entonces responde, ¿y tú, David, cómo estás? Y yo no tengo parado para pensar cómo que yo estoy. Y así entramos en un diálogo, entramos en una conversación. Y el encuentro acaba siendo un encuentro divino. Es absolutamente diferente tener una vida devocional basada en encuentros divinos. Gracias, David. No, me parece esto, la primera vez que lo escuché me pareció muy interesante en esa manera de acercarnos a nuestro tiempo a solas con Dios. Ok, hay una pregunta, Otiel Morales pregunta, ¿cuál es la forma de adquirir las disciplinas cristianas? Yo podría responder, una de las formas es haciendo un compromiso. Por ejemplo, en la lectura en la palabra, y inicialmente en la lectura de la palabra, nosotros sabemos cuántos creyentes y aún hasta cuántos discípulos no tienen una disciplina de leer la Biblia cada día para escuchar de Dios y para aprender de Dios cada día. Por ejemplo, yo hice un compromiso de leer la Biblia cada día, y que eso no lo sustituye ningún libro devocional ni ninguna otra lectura al principio de mi día. Y entonces hice el compromiso de hacerlo en diferentes versiones cada año. Y el año pasado lo hice en la Reina Valera contemporánea, ahora lo estoy haciendo en la traducción del lenguaje actual y todo eso, pero tiene que haber un compromiso, tiene que asumir un compromiso. Muchas veces uno falla, pero el mismo compromiso te ayuda a retomar lo que tienes que hacer. Pero cuando no hay un compromiso, las cosas se dejan y no se adquiere esa disciplina. Fantástico, Eleazar. Y si ustedes pueden anotar un compromiso compartido. Nadie cambia solito. Escribe esas tres palabras. Nadie cambia de forma significativa solito. Entonces, cuando yo tengo compañeros que tienen ese estilo de vida y comparten, usando la ilustración de Eleazar, comparten la palabra conmigo y me preguntan, cuando yo me reúno con mi mentor, Edmund Chang, casi siempre su primera pregunta después de la oración juntos es, y David, ¿qué estás aprendiendo de la palabra recientemente? Después de quedar sorpreso y un poco incómodo una o dos veces, yo aprendí que eso es la pregunta normal de Edmund y que yo debo llegar listo para responder a esa pregunta. Entonces, él me avanzó y me ayudó no apenas a hacer lectura bíblica, pero estar listo para compartir qué fue de provecho para mí, qué podría ser de bendición para él. Ok, gracias David. Eso es
muy provechoso. Yo quería agregar algo. Se dice que más importante o más poderoso que la determinación para lograr hábitos saludables es el ambiente, es la atmósfera. Y es, por ejemplo, si quiero correr, si quiero hacer ejercicio, si hago una atmósfera con otros que vienen a buscarme, que compartimos, si creo una atmósfera en mi casa con alguna ropa para salir a trotar, esa atmósfera me impulsa más que la determinación en sí. Y qué bueno cuando entonces yo me conecto con otros, con quien recorro esa ruta de discipulado, un pequeño grupo, nos juntamos, un mentor, un discipulador, con quien puedo conversar acerca de mi vida emocional, de mi vida matrimonial, si soy casado, de mi tiempo con Dios, de mi relación con Él, de esas áreas en mi vida donde quiero mejorar, ¿ok? Fuera del ministerio. Y donde doy permiso a otras personas para que me pregunten. Eso permite crear una atmósfera que fortalece el compromiso que he hecho. Ok, Luis Enrique dice, ¿cómo se logra llevar una vida simple frente a todos los desafíos que tenemos como nación? Ser discípulo efectivo con respecto a la vida simple se hace cuesta arriba en este país. Me imagino porque está pensando en que para surtir gasolina a veces tenemos que estar 2 días en una fila, ¿ok? Y no es imposible, pero es todo un desafío. Bueno, yo podría responder, el mismo lo presenta como algo bien difícil, claro, tomando el contexto que nosotros tenemos en el país. Eh, Imagínate, yo anoche casi no dormí porque mi esposa tiene una crisis de hipertensión durante una semana. Ella tiene su cita con su cardiólogo y todo, pero será el medicamento no está haciendo el efecto, todo eso. Entonces era como las 12, 1 de la mañana y yo no tenía cómo salir a ir a algún centro médico porque el carro lo dejé en una cola para surtir gasolina y no tenía el carro. Pero son grandes desafíos los que nosotros tenemos en el país, pero la vida simple como un discípulo de Cristo no depende de las circunstancias, depende de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios, de esa transformación que Dios está haciendo en nuestra vida, de ese caminar con Dios. Y entonces, no importa cuál sea la circunstancia, el contexto, o sea, se aplica, porque la vida simple y la vida simple con Dios, entonces se aplica en cualquier contexto o en cualquier circunstancia. Yo sé que quizá Luis Enrique está enfocado en, por ejemplo, cuando hay la página de autoevaluación, dice, yo me deshago de responsabilidades, posesiones y gastos que no son necesarios para dedicar más tiempo a buscar el reino de Dios. Entonces, hay esa parte que nosotros, hay tantas cosas que nos impiden, que nos entretienen, pero hay que tomar en cuenta lo que Pablo dijo a Timoteo, que siempre dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces, en esa vida simple es la lucha constante que nosotros tenemos de desenredarnos de tantas cosas para nosotros tener nuestro tiempo especial con Dios y nuestro caminar con Dios en esa vida simple. Gracias, Luis Enrique, por una excelente pregunta. Mi mayor lucha este año es abrazar una vida simple. Yo lo coloqué como mi objetivo principal de crecimiento personal este año.
Y tengo avanzado de forma sustancial. Estoy muy feliz con lo que tiene acontecido en mi vida y muy triste a veces cuando percibo claramente que mi vida no es simple. Una de las cosas que me ayuda es tener unos indicadores objetivos de simplicidad. Mis 3 indicadores objetivos son tener un encuentro divino devocional diariamente. Eso es mi primer criterio objetivo. Cuando yo no tengo tiempo para estar con Jesús, cuando yo corro demasiado rápido y el encuentro no es divino, es apenas una reflexión rápida sin tocar mi corazón, cuando yo veo que pasaron 2, 3 días sin un tiempo devocional, yo sé que mi vida no es simple. Un segundo criterio muy objetivo es ejercicio. Yo necesito ejercitar 3 veces por semana. Yo sé que eso es fundamental para mi salud física. Y cuando yo no consigo hacer eso 3 veces por semana es porque mi vida no es simple. Y mi tercer criterio objetivo, yo tengo toda mi vida en mis propias manos. No trabajo para otra persona específicamente. Entonces, mi tercer criterio es hacer mi evaluación semanal y plano semanal de mis actividades. Y cuando yo no consigo hacer eso, yo sé que mi vida no está caminando bien. Entonces, me ayuda, es como tener algunos alarmes que pueden sonar. Y me ayuda a saber, David, pare, las cosas están fuera de control, tú no estás andando como Jesús. Jesús nunca tenía presa, nunca estaba corriendo para otro lugar, siempre podría parar, y esto es un nuevo cuarto criterio para mí, poderme alegrar en las interrupciones. Cuando yo estoy estresado, interrupciones son una frustración. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para ti, esposa. Pero cuando estoy como Jesús, interrupciones son encuentros divinos. Entonces, esos criterios objetivos de simplicidad me ayudan a saber si estoy caminando más como Jesús o menos como Jesús. Wow, excelente. Creo que podemos abrazar muchos de estas claves de vida, ¿ok? Y tomarlas en cuenta en nuestra cotidianidad. Vamos a, ya debemos ir hacia los grupos, pero voy a dar tiempo para 2 respuestas breves a estas 2 preguntas. ¿Qué parámetros debemos tomar para afirmar que tenemos un encuentro divino? Muy interesante. Y, bueno, el agradecimiento a Eleazar por su respuesta a eso que es bueno saber y entender. A ver, ¿qué parámetros debemos tomar para afirmar que tenemos un encuentro divino? Bueno, las 2 cosas, lo que yo pienso, uno es esa parte cuando nosotros hemos tenido una respuesta de Dios o podemos tener con claridad así que Dios ha hablado a nuestro corazón. Cuando podemos oír a Dios en ese sentido. Y hay un momento que nosotros, decimos o podemos afirmar, bueno, no tanto como decirlo al público, sino afirmar, Dios estuvo conmigo, Dios habló conmigo pude entender lo que Dios quería decirme o lo que Dios quería hablar a mi vida. Y la otra parte viene a ser como de nosotros hacia Dios, también que nosotros podemos, es algo muy subjetivo en ese sentido, pero nosotros podemos sentir que realmente pudimos hablar con Dios con toda nuestra libertad y nos sentimos como que somos comprendidos por Dios, como que somos aceptados por Dios y podemos sentir
Dios me escuchó. Como cuando en Primera de Juan capítulo 5:14 dice, bueno, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y la otra parte dice, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, para mí esa parte David puede ampliar y especificar esta respuesta. Gracias, Eleazar. Gracias por tus respuestas. No sé si ustedes conocen mi libro, El líder que brilla, pero al final del capítulo 25, hay capítulo 24, hay 5 normas sobre palabras proféticas, es decir, cómo podemos saber si estamos oyendo de Dios. Y todos debemos estar muy adestrados en esas normas porque todo hijo de Dios oye a Dios. Quien no oye a Dios no es hijo de Dios. Entonces tenemos que saber cuándo estamos oyendo de Dios y cuándo estamos oyendo apenas nuestro propio corazón, emociones, culpa falsa, una serie de cosas que pueden nos confundir, especialmente si estamos en crisis. Normalmente cuando estamos en crisis no conseguimos oír bien a Dios. Posiblemente la forma más mayor que yo uso para asegurar que yo no estoy creando cosas imaginarias que van a ser buenos para mi ego o para lo que yo quiero hacer, es someter lo que yo recibo. Si tiene algo a ver con dirección de vida, ayer en la mañana, mi microgrupo de Brasil pasó 90 minutos me mentoreando sobre la vida simple. Yo entregué para ellos lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer, y es muy, muy detallado, muy lindo, muy fantástico, y ellos acabaron con eso. Ellos dijeron, David, el asunto no son las cosas pequeñas que tú estás haciendo. El asunto es tu llamado principal y que tienes que dejar todo lo que no está dentro de tu llamado. Y fueron muy lejos, acabaron conmigo en cierto sentido. Y en otro sentido, me ayudaron a ver cosas que yo había parado de ver. Entonces yo medité sobre eso, sinteticé eso y compartiré eso con mi esposa. Mi esposa es mi mejor cuidador si yo estoy oyendo de Dios o no, porque yo tengo muchos sueños y yo quiero ir para todo y cualquier lugar. Y a veces ella sabe que eso no viene de Dios. Yo quería ir para África. Ella me dijo, no va para África, David. Tu llamado es América Latina y es suficiente para una persona. Demoró 4 o 5 años para yo realmente entender que ella tenía razón. Yo gasté un buen dinero y bastante tiempo procurando servir a líderes en África hasta llegar a saber que no era de Dios. Entonces tenemos que ser enseñables, tenemos que someter lo que recibimos si tiene algo a ver con dirección de nuestras vidas. Muy bien, gracias David y gracias Eleazar por hablarnos y desafiarnos en ese sentido. Muchas veces yo he escuchado al Señor decir, sabes, quiero hablarte, yo quiero hablarte más, pero tú no te detienes para guardar silencio. Y creo que es una de las peores cosas. Queremos tener un encuentro con Dios, queremos que sea un encuentro divino, y un encuentro divino es cuando Él nos habla, trae respuestas a nuestro corazón, nos muestra nuevas cosas que no podemos descubrir por nuestra propia cuenta, pero ¿cuánto silencio estamos guardando? ¿Cuánto paramos para escucharle? ¿O solo estamos hablando nosotros, solo hablando? Y creo que es un método de oración que aprendí, sobre todo en América Latina, hablar, 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 sin detenernos para escuchar su voz.